ustedes puedan hacer con el paciente. Primero, como ustedes ya saben, es la relación médico-paciente que vamos a tener con ellos. Y es muy importante, yo siempre les digo, a los pacientes se les revisa desde la cabeza hasta los pies, porque si no, no es examen. Y recuerden que un paciente no trae una sola patología, el paciente trae 2, 3, 4, especialmente el adulto. El pequeñito puede traer 1 o 2 patologías, pero el adulto siempre le trae más de 1. Entonces, empecemos con la primera. En la endoscopía, ¿qué pueden ver? Tengo un paciente renal, es lo que ustedes van a apreciar. ¿Alguien me lo puede describir o no? Yo siempre digo, empezamos de arriba hacia abajo. Empezamos con una fácil. Una cara. ¿Qué vemos en la cara? Empecemos desde la carita, está hinchadita, ¿verdad? Vemos edema palpebral. Sé que es un niño que está llorando, pero tiene edema palpebral. Tiene una carita. La foto hubiera sido ideal si la tomaba más nítida, pero lo veo un poco pálido. Pero esa palidez no se ve como si ustedes perdieran sangre. O sea, no es una palidez, es un color, un tinte claro, blanco. Es un color amarillento. Eso es lo que vamos a ver en los pacientes renales. ¿Qué más? Decimos, este niño puede estar bien nutrido. No, está hinchado. Y si vamos a comparar con otros niños de su edad, vamos a verlos edematizados. Es un niño que tiene una fascia abotagada, una palidez terrosa y edematizada. ¿Ya está? Fascia abotagada, palidez terrosa y el edema generalizado, para que se acuerden. Ese es el paciente renal. Es un pediátrico renal. Pero ¿qué es lo que más me va a interesar? Ya ahora dejamos digestivo, ya dejamos respiratorio, ya dejamos cardio y empezamos a lo que nos interesa, que es renal. ¿Qué es lo que me va a importar, por ejemplo, dentro de la afiliación? He escogido estos 4. La edad por los grupos etarios. En la mayoría de los niños vamos a ver casos de glomerulonefritis y en los adultos ya vamos a ver casos de insuficiencias renales. Hablamos de las crónicas reagudizadas o en algunos casos agudas. El género, lo que importa en los géneros, vamos a saber que el varón va a sufrir más de procesos obstructivos por próstata y las mujeres mucho de infecciones o itus a repetición. Lugar de procedencia me va a importar, sí, es muy diferente que yo, por ejemplo, viva en Puno y que yo viva en Ica. Primero por el clima. Eso me va a dar primero el tipo de alimentación que voy a tener y va a depender qué es lo que coma para saber si tengo, por ejemplo, cálculos renales. Y la ocupación, aquellos que dicen, aunque no crean, el ser ama de casa también es un trabajo. No es remunerado, pero es uno de los que más desgasta. A veces estamos con nuestros hijos, estamos todo el rato, me olvido que voy al baño, me olvido que voy a orinar, me olvido de cualquier cosa. O trabajos que llevan a que yo lleve mayor tiempo en el trabajo y que me olvide, yo ahorita voy al baño, ahorita voy a ir, ya. Y así hago retenciones urinarias. ¿Cuál es la sintomatología que yo voy a tener? Y esto, aunque no crean, fiebre, edema y dolor lumbar son síntomas frecuentes que el paciente les va a decir y se van a repetir en múltiples patologías. Son los síntomas más frecuentes. Acá vamos a ver alteraciones de la micción, pero vamos a descartar que no sean itus altas y itus bajas. Cada uno tiene su característica. Y lo que vamos a ver, por ejemplo, ¿por qué puse esto? Disuria, polaquiuria, tenesmo vesical. Si yo pongo disuria, polaquiuria y tenesmo vesical, es una infección urinaria baja. Pero si yo pongo arriba fiebre, náuseas, vómitos y dolor lumbar, es una infección urinaria alta. ¿Qué es lo que pregunto yo a un paciente cuando sospecho de que tengo una infección urinaria? Primero, los síntomas. Y segundo, las características que tiene la orina. ¿Qué es lo que le va a pedir? El aspecto, quiero saber el aspecto físico. No les voy a preguntar densidad, pero sí les voy a pedir frecuencia, les voy a pedir cantidad. No les voy a pedir sabor. Pero muchos de los diabéticos en la sierra, ¿qué es lo que hacen para saber si son diabéticos o no? Prueban su orina. ¿O qué es lo que hacen? Recolectan su orina, la dejan en la ventana y luego está llena de hormigas y moscas. Y ellos no tienen un laboratorio, pero indirectamente ven glucosuria en orina. Ese es su mejor laboratorio. La
los síntomas que va a acompañar en las diferentes etapas o en las diferentes enfermedades de los procesos urinarios. Hablamos de pielonefritis, como les decía, TBC renal es otra de las causas que, aunque no crean que no es frecuente, el aumento y el índice de morbilidad para tuberculosis es grande. Yo por eso siempre le digo a mis alumnos, chicos, mascarilla, porque la TBC renal es una de las tuberculosis extrapulmonares sistémicas y que solamente muchas veces, ay, oriné un poquito de sangre. Sí, pero también hiciste fiebre, también hiciste poliacuria y cuando tomo un beca de orina sale positivo. Y les cuento que siempre hay, en todos los hospitales, no indico solo en el mío, la mayoría de hospitales hay casos de tuberculosis del personal de salud, no crean que todo es pulmonar. Los edemas, las características en los edemas, vamos a hablar de dos síndromes que ustedes ya van a tocar. Y acá, chicos, los tips para cuando les vengan el examen y cuando se acuerden de sus clases. Vamos a hablar del síndrome nefrítico y el síndrome nefrótico. El síndrome nefrítico, así como siempre le digo a mis alumnos, tiene una característica el nefrítico. ¿Cuál es la característica del edema? El edema va a ser periorbitario, simétrico, bilateral y va a ser solamente en tobillos. Ese es el nefrítico. ¿Y por qué se caracteriza el nefrítico? La triada, las H's, hematuria, hipertensión, hipoproteinemia. Pero es una proteinuria menos de 3.5. Por eso es que el edema es bien cortito, palpebral y en tobillos. ¿Y por qué se caracteriza el nefrótico? Por el edema, pero el edema es el generalizado, es el que te daña la sarca, es aquel que pierde las proteínas más de 3.5 gramos. Es el paciente que además tiene hipercolesterolemia. Entonces, se caracteriza cada uno, acuérdense, tiene 3 de 3. ¿Y se olvidan eso, chicos? Y las características del nefrótico es la nasarca, el edema generalizado. Es un edema que va empezando desde los miembros inferiores y luego va haciendo en ascenso. El dolor renal, todo el mundo les va a ir a su consultorio. Tengan en cuenta que cuando ustedes salgan, hagan su internado, después van a tener sello. Qué miedo, de verdad. Una de las cosas que decía mis maestros, decía, no todo dolor lumbar es infección urinaria. Y van a ir, es lo que nosotros vemos a diario en sus consultas. ¿Qué es lo que le van a decir? Doctora, doctor, me queman las plantas de los pies y me duele la espalda. Tengo infección urinaria, ya me tomé, ya fui allá donde mi amigo, el farmacéutico, ya me tomé ciprofloxacina, Uropol. ¿Y saben qué? Se conocen mejor los medicamentos que ustedes. No todo dolor lumbar es infección urinaria. Para eso tengo yo lumbalgias, las lumbalgias mecánicas. Entonces, ¿cuál es la característica del dolor renal? Primero, los riñones no duelen, excepto si están comprometidas las capas, como son las parietales o las viscerales. La que duele es la visceral. Entonces, muchas veces se van a confundir las patologías musculares. A veces, para eso, importa mucho su anamnesis. ¿Qué me interesa que les pregunten, señores, solamente a qué se dedica? Ah, yo cargo 50 kilos allá en la parada. Ah, yo estoy parada todo el tiempo de pie. Ustedes van a hacerle el examen, van a ver la región lumbar y van a ver la columna y van a tener contracturas musculares. Y ese es su famoso dolor lumbar, esa es su famosa infección. Es diferente, que ya vamos a hacer cuando hagamos inspección, palpación, amputación. Hablemos un poquito del dolor renal y del ureteral. Como les decía, el renal, los riñones no duelen, excepto si hay compromiso de las cápsulas, parietal, visceral. Tiene que haber una distensión. Y cuando hablamos de inflamaciones, hablamos de agrandamientos, poliquistosis, vamos a hablar de nefroangiosclerosis, vamos a hablar, por ejemplo, si yo tengo una herida traumática, ya ahora que está de moda tanto los asaltos, y vamos a hablar de los dolores ureterales, por ejemplo. Si yo me pongo en esta posición y hago una proyección de mis riñones, estas son mis fosas lumbares. Disculpen que viene la espalda, mis fosas lumbares que los vamos a ver. Yo hago una proyección hacia adelante. Vamos a hablar un poquito de gastro y de los cuadrantes, de sus 9 cuadrantes.
esta proyección se va a dar a nivel de los flancos. Entonces, el dolor ureteral que yo voy a sentir, el paciente le va a decir, doctora, para empezar el dolor es un dolor intenso. Un dolor, si yo me llevo en la escala de EVA del 1 al 10, voy a llevar, el paciente les va a decir, tengo 9 o 10 de 10. Y este dolor empieza acá atrás, se me va hasta el flanco, pero no les va a decir, se irradia la región del flanco, y la característica de estos dolores cuando bajan los cálculos se va hacia la región genital. ¿Y por qué? Es ese recorrido desde el cálculo que baja desde el riñón, uréter, y lo que nunca falta, yo orino un poquito de sangre. Y se produce porque va bajando el cálculo, va raspando el uréter, el epitelio y ocasiones hematuria, que es poca o a veces es un poquito más. Y sienten el alivio cuando ya lo expulsan. El dolor vesical es aquel que va a tener, es un dolor bajo, va a ser en hipogasio y se va a caracterizar porque el paciente les va a decir, me arde al orinar, siento como si tuviera un bulto, es un dolor suprapúbico. El dolor uretral es un dolor que sobre todo se da en la mujer en la micción, pero en el hombre en la erección. Ahí se va a caracterizar. ¿Y cuál es la otra característica? Que durante la micción puede lidiar o puede eliminar un poco de secreción uretral, que puede ser maloliente, y ahí tenemos los casos de uretritis. Chicos, yo siempre les digo, las relaciones sexuales es algo propio de todas las personas. El cuidado va a depender de cada uno. Las uretritis, muchas de ellas son transmitidas por enfermedades de relaciones sexuales. Y lo principal, las características es, si la molestia es al empezar, o a la mitad, o al terminar. Ahí vamos a ver un poquito de los riñones. Vamos a ver, por ejemplo, a nivel de los riñones, las características, los cálculos, su recorrido de los uréteres y cálculos en la vejiga. Síntomas de la infección urinaria baja, lo que le decía, ¿qué es disuria? Dolor o ardor, que la gente le va a decir, me duele o me arde el momento de orinar. Polaquiuria son las frecuencias, pero no cambia el volumen, es poco, 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 poco y a cada rato. La urgencia miccional es esa sensación de querer ir y no voy. El tenesmo vesical es, yo orino, terminé, pero de nuevo quiero regresar a seguir orinando. Así como hay tenesmo rectal, hay tenesmo vesical. Y el dolor suprapúbico es el dolor bajo que va a decirles el paciente que tiene cuando hay estos síntomas urinarios. Los síntomas de infección urinaria alta son sistémicos, hay fiebre, náuseas, vómitos, dolor lumbar, y el paciente, el momento que saca, que va a miccionar, va a tener características en la orina. Va a ser maloliente, va a ser más oscuro o puede ser piúrico. Y eso es lo que, o turbio, y es lo que le va a decir el paciente. Vamos a hablar un poquito de los síntomas urémicos. Cuando ya yo tengo una enfermedad renal crónica, cuando sospecho una enfermedad renal crónica, yo sospecho, por ejemplo, en pacientes que ya tienen enfermedades previas. Hablo de diabéticos, hablo de pacientes hipotiroideos, pacientes hipertensos que ya tienen una enfermedad renal crónica, que ustedes en el transcurso van a ver estadios, del 1 al 5, el quinto es el que se dializa. ¿Y cuáles son los que me preocupan? Y hay dos tipos, el que orina y el que no orina. El que orina le doy chance, el que no orina es el que me va a presentar todos estos síntomas, o la mayoría de los síntomas, que son los síntomas urémicos, náuseas, vómitos, anorexia, prurito. ¿Por qué? Porque hay presencia de sustancias nitrogenadas y pigmentos. La palidez que ellos adquieren es una palidez terrosa, es amarilla. ¿Por qué? Porque hay formación de pigmentos en la piel. El paciente tiene anemia porque hay una alteración en la eritropoyetina, entonces no hay una formación para los glóbulos rojos. Como tiene anemia, los síntomas de la anemia, cansancio, debilidad, astenia. Les puede presentar muy pocos con enfermedad renal crónica he visto con hipo, pero sí insomnio. Primero son pacientes que te duermen durante el día, invierten su sueño
y durante la noche están despiertos como si fueran lechucitas y se vuelven a dormir, pero se vuelven a despertar. Los síntomas de crecimiento prostático, y la mayoría de ellos vamos a tener, por ejemplo, el varón sospechamos, a medida que va teniendo mayor edad, vamos a ver un crecimiento de la próstata. Ahora hay el PSA. Antes, y yo pienso que a mi parecer, yo creo que yo llevo la mayoría de opiniones, y la mejor manera de revisar la próstata es con el dedo. ¿Por qué? Porque ustedes van a ver consistencia, van a ver tamaño, van a ver movilidad, van a ver todo eso. Y vamos a ver hiperplasias de próstata benigna y vamos a ver tumoraciones o cánceres de próstata. ¿Y por qué se va a caracterizar? Simplemente hago mi tacto rectal. Yo, la mayoría, antes que pedir un PSA, que es un marcador prostático, primero pido, o lo hago yo, reviso y coloco, llevo mi dedito y veo las características. ¿Y cuáles son las características de una hiperplasia de próstata al momento de hacer tacto rectal? Que es suave, liso, que se moviliza, pero que sí es más grande. ¿Cuál es la característica de mi cáncer de